Acepté el trabajo de vigilante nocturno en el cementerio, pensando que sería una buena manera de ganar algo de dinero extra. 3 noches a la semana, caminando de un lado a otro, sin nadie cerca. Tranquilidad. No creía en esas historias de fantasmas o espíritus, así que para mí sería pan comido. De hecho, hasta me atraía la idea de estar lejos del ruido de la ciudad. Todo era calmado allí, o al menos eso parecía. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Esa primera noche llegué unos minutos antes de las 10. El cementerio estaba en una zona más alejada de la ciudad, rodeado de árboles antiguos que se mecían al ritmo del viento. Las lápidas, algunas tan viejas que apenas se podían leer los nombres, estaban dispersas por todas partes, tenuemente iluminadas por la luz de la luna. El suelo de grava crujía bajo mis pies y el sonido resonaba en el silencio de la noche. Respiré hondo. Era extraño, pero aquel ambiente hasta me calmaba. Empecé la ronda justo después de revisar el mapa del cementerio. Era simple: dar 2 vueltas por el perímetro y luego quedarme en la garita hasta el final del turno. Fácil, ¿no? Apenas comencé a caminar entre las lápidas, un viento frío sopló. Lo ignoré. Solo el clima me convencí. Al final era solo un lugar como cualquier otro. Los muertos no causan problemas. Mientras caminaba, no podía evitar echar rápidas miradas a los lados, como esperando ver algo moverse, lo cual era ridículo, lo sé. Pero esa sensación de estar siendo observado no me dejaba. Traté de no darle importancia y me concentré en terminar la ronda. Cuando pasé por la zona más lejana, cerca de unos árboles altos, el aire se volvió más denso. Miré a mi alrededor. El lugar parecía demasiado oscuro, incluso con la luna arriba. Empecé a pensar que estaba volviéndome paranoico. Era solo la primera noche. ¿Qué esperaba? Entonces fue cuando escuché el primer sonido. Pasos. Detrás de mí. Me detuve de inmediato, conteniendo la respiración. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. La oscuridad parecía extenderse más allá del alcance de mi linterna. Debe ser solo el viento, pensé, obligándome a seguir caminando. Pero los pasos continuaron. Se mezclaban con los míos, sincronizados de una manera extraña. Pero cuando yo me detenía, los pasos también se detenían. Mi corazón se aceleró y por un momento me quedé allí, quieto. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿El viento? ¿Algún animal, tal vez? Pero en aquel silencio absoluto, los pasos eran claros. Me convencí de que estaba imaginando cosas. No podía ser otra cosa. Continué caminando, pero ahora más rápido, con el corazón acelerado tratando de ignorar lo que mi mente estaba empezando a formar. Necesitaba terminar esa ronda. La primera noche siempre es la más difícil, ¿no es así? Seguí adelante, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Cada vez que mis pies tocaban el suelo, esperaba volver a escuchar ese sonido. Y no tardó mucho en suceder. Los pasos volvieron, pero esta vez más cerca. Eso no podía ser el viento. Me giré de golpe apuntando la linterna hacia atrás. El haz de luz barrió las lápidas, pero no había nada. Nada más que la niebla, que comenzaba a extenderse por los rincones del cementerio. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en el pecho. «Estás solo cansado», murmuré para mí mismo, tratando de mantener el control. Todavía quedaba mucho tiempo para que terminara el turno y necesitaba terminarlo. Solo era la primera noche y ya estaba siendo ridículo, pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Con cada paso que daba, parecía que algo o alguien me seguía de cerca. El sonido era constante, pero a la vez leve, como si fuera un eco de mis propios pasos. Solo que no lo era. Esta vez sabía que no lo era. Mi cabeza comenzó a buscar explicaciones. Quizá algún animal me estaba siguiendo a la distancia, tal vez un perro perdido, o incluso un indigente que se había escondido por allí cerca. Pero cuanto más trataba de encontrar una respuesta lógica, más claros se volvían los sonidos. Eran pasos reales y estaban sincronizados con los míos. Cuando me detenía,
Los pasos se detenían. Fue entonces cuando decidí hacer una prueba. Me detuve bruscamente y esperé, con el cuerpo tenso, escuchando mi propia respiración. Nada. El silencio llenó el lugar. Esperé unos segundos, pero los pasos no regresaron. Un breve alivio me invadió, pero al mismo tiempo, una parte de mí quería creer que aquello solo estaba en mi cabeza. Di un paso hacia adelante e inmediatamente escuché el sonido. Alguien o algo me estaba imitando. Y esta vez, más cerca, mucho más cerca. ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió temblorosa, contradiciendo todo mi esfuerzo por parecer calmado. Silencio. El viento frío pasó moviendo las hojas de los árboles y dispersando aún más la niebla a mi alrededor. Me convencí de que debía echar un vistazo más de cerca. Quizá era solo un intruso, un chico que había entrado al cementerio para gastar una broma. Con la linterna en la mano, me dirigí hacia donde parecía provenir el sonido, iluminando cada rincón. Pero con cada paso, el silencio volvía, y la niebla volvía a envolver el lugar. Cuando me acerqué a las lápidas más distantes, donde el terreno parecía más antiguo, el sonido desapareció por completo. Solo el viento soplaba, arrastrando hojas secas por el suelo de tierra. Suspiré, aliviado y un poco avergonzado por haber dejado que mi imaginación volara tan alto. Estaba solo allí, era obvio. «¿Estás cansado? Termina esta ronda y vuelve a la garita», murmuré para mí mismo, tratando de recuperar algo de compostura. Era mi primera noche y ya estaba actuando como un aficionado. Cuando me giré para volver al camino principal, lo volví a escuchar. Pero esta vez los pasos no venían de atrás de mí, venían de adelante. Sentí que la sangre se me helaba, mi cuerpo se quedó paralizado por un segundo, el corazón latiendo a toda velocidad. ¿De dónde venía ese sonido? La linterna iluminaba el camino de regreso a la puerta, pero el haz de luz apenas podía atravesar la niebla. Una vez más, llamé a alguien, intentando mantener la voz firme. Nada. Pero sabía con certeza que ya no estaba solo. Los pasos al frente se hicieron más evidentes, y yo sabía que algo o alguien estaba allí. Mi corazón latía tan rápido que sentía la sangre pulsar. Agarré la linterna con más fuerza, tratando de iluminar el camino, pero la niebla parecía cerrarse a mi alrededor, casi sofocante. Caminé despacio, con los ojos atentos a cualquier movimiento. Cada lápida que la luz de la linterna iluminaba parecía un poco más sombría, como si el mismo cementerio estuviera oscureciéndose a medida que avanzaba. Mi cabeza giraba con todas las posibilidades lógicas que podía imaginar. Tal vez era un vándalo, alguien gastando una broma. Pero nada de eso parecía correcto. El aire estaba pesado, de una manera que nunca había sentido antes. Fue cuando vi la figura por primera vez. En medio de la niebla, un poco más adelante, entre dos lápidas antiguas, había algo parado. Al principio pensé que era una estatua, de esas que se ven a veces en tumbas más antiguas, pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, me di cuenta de que no era una estatua. Era una persona. Estaba completamente inmóvil, de espaldas a mí envuelta en la niebla. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba allí, de pie. Mi cuerpo entero se congeló, y sentí el sudor frío correr por mi frente. Aquello no tenía sentido. ¿Quién estaría parado así, en medio de un cementerio a esas horas? ¡Eh!, grité, intentando sonar seguro, pero mi voz falló un poco. La figura no respondió, no se movió. Seguí allí, parado, mirando aquella silueta. Algo en el fondo de mi mente gritaba que saliera corriendo, pero algo aún más fuerte me obligaba a quedarme allí, mirando, tratando de entender qué estaba pasando. Di un paso hacia adelante, con la linterna firme en las manos, el haz de luz oscilando sobre la figura. A medida que me acercaba, algo me incomodaba aún más. No había ningún sonido proveniente de esa persona. Nada de respiración ni movimiento. Era como si la niebla la envolviera, convirtiéndola en parte de la oscuridad circundante. Al acercarme más, aunque no la veía de frente, comencé a sentir una extraña familiaridad en la forma de esa persona. La manera en que estaba de pie, su silueta,
Era como si ya supiera quién era, pero mi mente se negaba a admitirlo. «¿Quién eres?», pregunté, esta vez en voz baja, casi en un susurro. Pero no hubo respuesta. Intenté acercarme más, con la linterna temblando en mi mano. A cada paso que daba, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado. Mis pulmones parecían no poder captar el aire correctamente, y la niebla densa solo empeoraba esa sensación. Era como si el mismo entorno me estuviera arrastrando hacia adentro, obligándome a enfrentar eso, aunque no quisiera. Entonces, de repente, la figura se giró. El tiempo se detuvo. Todo a mi alrededor quedó en un silencio absoluto. Lo que vi me hizo congelarme de miedo. La figura, que ahora estaba frente a mí, no tenía un rostro claro. Todo estaba envuelto en sombras, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. No podía ver detalles, pero lo poco que vi fue suficiente. Era como si estuviera mirando una versión distorsionada de mí mismo. Parecía ser yo, pero al mismo tiempo no lo era. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. El miedo me invadió de una manera que nunca había experimentado antes. No sabía qué hacer. Todo dentro de mí gritaba que corriera, que escapara de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía apartar los ojos de esa figura. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar de alguna forma, la figura se desvaneció en la niebla, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Parpadeé varias veces, tratando de procesar lo que acababa de suceder, pero no tenía sentido. Nada de eso tenía sentido. Di algunos pasos hacia atrás, aún en estado de shock, tratando de alejarme del lugar donde había estado la figura. La linterna temblaba en mis manos, y el aire parecía regresar lentamente a mi cuerpo, como si hubiera salido de una pesadilla. Sin saber qué pensar, me volví hacia el camino principal, con un único pensamiento en la cabeza: salir de allí. Ya no quería estar más en ese cementerio. Regresé a la garita con las piernas temblorosas, el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso parecía un esfuerzo enorme, como si todo el cementerio se hubiera cerrado a mi alrededor. Solo quería llegar a un lugar seguro, donde pudiera cerrar la puerta y alejarme de esa figura, fuera lo que fuera. Cuando finalmente llegué a la pequeña caseta que servía de refugio para los vigilantes, sentí un alivio inmediato. Entré, cerrando la puerta detrás de mí con rapidez, como si algo estuviera a punto de seguirme. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración. Pero el miedo seguía ahí, latiendo dentro de mí, cada vez más fuerte. Miré a mi alrededor. La garita era pequeña, con una mesa, algunas sillas viejas y ventanas que daban vista al cementerio. Estaba seguro allí dentro, ¿verdad? Nada podía alcanzarme aquí. Al menos eso era lo que intentaba creer. La noche parecía más densa ahora. La niebla afuera se había extendido completamente, cubriendo todo con una capa espesa de blanco que limitaba mi visión. Incluso con la linterna no podía ver mucho más allá de la puerta. Solo sombras se movían de un lado a otro, como si el viento estuviera jugando con la niebla. Me senté en una de las sillas y apoyé la cabeza en las manos. ¿Qué había visto? Esa figura era imposible. Intenté convencerme de que estaba cansado, de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez era la falta de sueño o la presión del nuevo trabajo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Eso no era normal. El silencio dentro de la garita era casi insoportable. Podía escuchar el lento tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo parecía arrastrarse. Todavía faltaban algunas horas para que terminara mi turno, y la idea de volver allí afuera me aterrorizaba. Pensé en llamar al supervisor, contarle lo que había pasado, pero probablemente se reiría de mí o, peor aún, diría que estaba imaginando cosas. De repente, un sonido rompió el silencio. Pasos. No eran como los que había escuchado antes, eran algo más suaves, como si alguien estuviera arrastrando los pies afuera. Me levanté bruscamente, con el corazón acelerado de nuevo. Me acerqué a la ventana, con la linterna en mano, y traté de ver algo a través de la niebla. Nada. Solo sombras vagas y el sonido que se hacía cada vez más cercano.
Tragué saliva. «¿Estás seguro aquí dentro?», me repetí, pero la verdad era que ya no estaba seguro de nada. Los pasos continuaban, lentos, arrastrados. Era como si quien fuera que estuviera allí estuviera rondando la garita, esperando que saliera. Me alejé de la ventana, temblando. Las luces dentro de la garita parpadearon ligeramente y el aire parecía más frío. Traté de respirar hondo, pero el pánico me dominaba. El sonido de los pasos seguía dando vueltas alrededor de la garita de un lado a otro, y yo sabía que no podía salir. Me acerqué a la puerta, aún intentando convencerme de que solo era un animal, un vagabundo, cualquier cosa menos lo que mi mente empezaba a aceptar. Pero los pasos no se detenían, y esta vez escuché un leve susurro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Parecía mi nombre. Algo, afuera, estaba susurrando mi nombre. Volví a la mesa y me senté, intentando mantener la calma, pero mi mente estaba en pánico. Las ventanas, que antes solo eran un punto de observación, ahora parecían vitrinas, como si algo allá afuera estuviera mirándome. Cada vez que los pasos pasaban cerca de la ventana, mi respiración se acortaba más. Traté de levantarme para volver a revisar, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Estaba atrapado sin saber qué hacer, mientras esa presencia continuaba rondando afuera. Entonces, todo se detuvo. El silencio cayó de nuevo, tan repentino como el sonido de los pasos había comenzado. Mis oídos zumbaban con el peso de la quietud, y por un breve momento pensé que todo había terminado. Pero fue entonces cuando sentí la presencia, no afuera, sino dentro de la garita. Me quedé allí, paralizado, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Por más que la lógica intentara convencerme de que no había nadie en la garita además de mí, la sensación de no estar solo era innegable. Sentí algo frío en la espalda, como si esa presencia estuviera parada detrás de mí, observándome. Mi respiración se volvió pesada, y mi mente gritaba para que saliera corriendo, pero mis pies parecían anclados al suelo. Poco a poco, el aire empezó a normalizarse. Estaba agotado. La noche parecía infinita, y el turno que inicialmente parecía tranquilo se había convertido en una pesadilla. Sentí mis párpados pesados, pero luché por mantenerlos abiertos. Cuando finalmente el sol comenzó a dar los primeros signos de que aparecería, me levanté y salí de la garita. El cementerio, bajo la débil luz del amanecer, parecía más calmado, casi normal. Pero sabía que no podía volver allí de noche sin entender lo que estaba ocurriendo. Esperé a que llegara el supervisor. En cuanto apareció, con una sonrisa relajada en el rostro, corrí hacia él. No sabía exactamente cómo empezar a explicar lo que había sucedido. Solo intentar recordar las últimas horas hacía que mi cuerpo entero temblara. Tienes una cara horrible». «¿Todo bien?», me preguntó sin tener idea de lo que había pasado. «Yo vi algo», dije, con la voz ronca. «Anoche había alguien en el cementerio, o algo. No sé explicarlo, pero no estaba solo». El supervisor soltó una risita baja. «Ah, la primera noche siempre te juega malas pasadas, sobre todo en un lugar como este». «No, no es eso, vi algo real. Escuché pasos, vi una figura, se parecía a mí, pero...». Me detuve en cada frase, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero nada sonaba convincente, ni siquiera para mí. «¿Nunca has visto nada extraño aquí?». Él dejó de reír, pero la sonrisa seguía en su rostro. «¿Me estás diciendo que viste al guardián?». «¿Guardián?». «Sí, el guardián. Dicen que es una figura que ronda el cementerio desde hace décadas, un espíritu antiguo. La gente por aquí siempre habla de eso. Los más viejos dicen que aparece de vez en cuando para ver si todo está en orden». «Estás bromeando, ¿verdad?». Lo miré, esperando que estuviera bromeando. «No, hablo en serio. Los vigilantes antes que tú juran haber visto algo también. La gente dice que si lo ves es porque quiere mostrarte algo». Me dio una palmadita en la espalda, como si fuera una broma. «Relájate, no eres el primero». Esa actitud despreocupada me molestó profundamente. No lo había imaginado.
Lo que vi fue real. ¿Y qué significa ver a esa cosa? Su sonrisa vaciló un poco. Dicen que es solo una leyenda. Nada de qué preocuparse. Pero si fuera tú, me mantendría alerta. Nunca se sabe si va a volver. Soltó una risita baja y se alejó. El día ya estaba claro, y de repente me sentí aún más agotado. La idea de volver allí para el turno de la noche me parecía absurda, pero no tenía elección. El supervisor no me creía, y aunque quisiera renunciar, no podía simplemente dejar el trabajo así. Mientras caminaba de vuelta a casa, la historia del guardián no salía de mi cabeza. Algo estaba muy mal en ese cementerio, y sabía que tenía que descubrir qué era, antes de que fuera demasiado tarde. Aquel día fue un tormento. Por más que intenté descansar, la imagen de esa figura no salía de mi mente. El supervisor podía haberse reído, pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor de todo era saber que, cuando llegara la noche, tendría que volver allí. Intenté convencerme de que no sucedería de nuevo, que quizá solo fuera el cansancio, pero la idea de enfrentar otra noche en ese lugar me dejaba con un peso en el pecho. Cuando el sol finalmente empezó a ponerse, la tensión dentro de mí solo aumentó. Tomé una linterna extra y decidí que esta vez estaría más preparado. Si ese guardián aparecía de nuevo, estaría listo para enfrentarlo. No sabía cómo, pero necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Llegué al cementerio antes de las 10 como siempre. El lugar parecía más frío que la noche anterior, como si la propia atmósfera a su alrededor hubiera cambiado. La niebla ya comenzaba a formarse, cubriendo el suelo y las lápidas con esa capa espesa. Traté de no pensar mucho en eso, y fui directo a la garita. Mi mente ya estaba en alerta máxima, y cualquier sonido me hacía mirar a mi alrededor con desconfianza. Comencé la ronda de inmediato. La linterna barría el camino delante de mí, pero no parecía suficiente para alejar la oscuridad. Cada paso que daba era acompañado por la sensación de que algo me observaba a lo lejos, esperando el momento oportuno para acercarse. Estaba inquieto, con el corazón acelerado, pero me obligué a continuar. Necesitaba saber la verdad. Los primeros minutos fueron tranquilos, o al menos eso parecía. Nada fuera de lo común, además del sonido del viento y el crujido de los árboles a mi alrededor. Pero conforme me alejaba más del portón y me acercaba a la parte más antigua del cementerio, la misma sensación de la noche anterior comenzó a crecer dentro de mí. Entonces los pasos volvieron. Primero eran leves, casi imperceptibles. Intenté ignorarlos, pero pronto se hicieron más nítidos, más cercanos. Mi corazón se aceleró. Ya sabía lo que venía, pero esta vez estaba decidido a enfrentarlo. Me di la vuelta rápidamente, iluminando el camino por donde había venido, pero no había nada más allá de la niebla y las sombras. Seguí caminando, y los pasos se repetían. Mi respiración se hizo más pesada, pero en lugar de huir, decidí seguir adelante. Si aquello quería asustarme, tendría que hacer más que eso. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura estaba allí, parada entre las lápidas, exactamente como la noche anterior. Esta vez estaba más cerca. La niebla la envolvía, pero podía ver más claramente su silueta. Parecía una persona, pero no lo era. Era algo más. Mi corazón dio un vuelco. Todo a mi alrededor quedó en silencio, como si el mundo se hubiera detenido solo para ese momento. Respiré hondo y caminé en dirección a la figura, sosteniendo la linterna con fuerza. A medida que me acercaba, la figura comenzó a moverse. No caminaba, pero era como si deslizara lentamente, girándose hacia mí. El aire a mi alrededor se hizo más denso, casi imposible de respirar. Finalmente, me acerqué lo suficiente para ver su rostro, y lo que vi me dejó paralizado. Era yo. La figura tenía mi rostro, pero era una versión distorsionada, pálida y vacía. Los ojos eran 2 agujeros negros, sin vida, y la piel parecía muerta, como si estuviera mirando a un cadáver. No podía apartar la mirada, completamente congelado por el miedo. Todo en mí gritaba que corriera, pero no podía moverme. Mi cuerpo entero estaba paralizado, atrapado en esa visión horrenda. La figura no se acercó más,
Se quedó allí mirándome como si estuviera esperando algo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. El aire a mi alrededor se enfrió y por un segundo pensé que no podría salir de allí. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció. Se disolvió en la niebla como si nunca hubiera existido. Caí de rodillas, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban. La linterna cayó al suelo. Mi cuerpo entero parecía haber sido drenado de toda su energía. Esa cosa, lo que vi, era yo, pero al mismo tiempo no lo era. No tenía sentido. Me quedé allí en el suelo, luchando contra el pánico, hasta que finalmente logré levantarme. Necesitaba salir de allí. Necesitaba escapar. Me levanté con dificultad, aún temblando, tratando de ignorar el pánico que parecía devorar cada pedazo de mi cuerpo. La linterna seguía tirada en el suelo, la luz oscilando ligeramente en la niebla. Mi mente era un torbellino. Todo lo que quería era salir de ese cementerio. La idea de quedarme allí un minuto más era insoportable. Comencé a correr, tratando de encontrar el camino de regreso al portón. Cada lápida que pasaba parecía distorsionada, como si el mismo cementerio estuviera cambiando a mi alrededor. El aire estaba más frío y mi cuerpo, exhausto, imploraba por descanso. Pero no podía parar. No después de lo que había visto. Los pasos resonaban a mi alrededor nuevamente, pero ahora en todas direcciones. Cada vez que miraba hacia atrás, esperaba ver aquella figura otra vez, pero no aparecía. La oscuridad me rodeaba por todos lados, y la niebla parecía moverse como una entidad viva, sofocante. Mis piernas dolían, pero no podía detenerme. Necesitaba salir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisé el portón del cementerio. Una ola de alivio recorrió mi cuerpo y aceleré el paso, casi tropezando con las piedras sueltas del camino. Cuando llegué al portón, miré hacia atrás una última vez, intentando entender si realmente estaba a salvo. Nada. El cementerio estaba en silencio, inmerso en la niebla. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Mi respiración pesada era el único sonido que se escuchaba. Me di la vuelta y salí de allí, sin volver a mirar atrás. Llegué a casa poco antes del amanecer, el cuerpo destrozado y la mente exhausta. Me dejé caer en la cama, pero no pude dormir. Cerré los ojos, pero todo lo que veía era el rostro de la figura. Mi rostro, pero distorsionado, muerto, vacío. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué esa cosa parecía ser yo? Pasé todo el día en ese estado, intentando entender lo que había ocurrido, pero nada tenía sentido. Pensé en llamar al supervisor y renunciar, pero algo me decía que necesitaba volver. Necesitaba enfrentar aquello de nuevo, descubrir qué estaba ocurriendo en realidad. A la mañana siguiente, regresé al cementerio. Era de día y el lugar parecía inofensivo bajo la luz del sol, pero todo mi cuerpo se estremecía conforme caminaba entre las lápidas. Había algo que necesitaba ver, algo que me estaba llamando. Caminé hasta la zona donde había visto la figura la noche anterior. El terreno allí era más antiguo, con tumbas que apenas se distinguían. Me acerqué al lugar exacto donde la figura había aparecido. Mis pies temblaron cuando noté una lápida que no había visto antes. Era vieja, desgastada por el tiempo, casi ilegible. Me arrodillé y empecé a limpiar la suciedad que cubría la piedra. Mi corazón se aceleró cuando las letras comenzaron a formarse. Mi nombre estaba grabado en ella. Me detuve con las manos temblorosas, sin saber qué pensar. Era imposible. Mi nombre, mi fecha de nacimiento. Pero la fecha de muerte estaba en blanco. La lápida estaba allí, esperando por mí. Una sensación gélida recorrió mi cuerpo. Esa figura, ese guardián, ¿era yo? Me levanté, con el cuerpo entero en estado de shock. La verdad cayó sobre mí como un peso que no podía soportar. Estaba destinado a esto. Por eso había sido elegido, como había dicho el supervisor. No era solo un vigilante más. Yo era el siguiente. Miré a mi alrededor. El cementerio ahora parecía diferente.
Ya no era solo un lugar de trabajo, era mi destino. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.